Buenas noches, está usted en el programa México, el árbol de los mil frutos. Pues hoy, 21 de enero del año 2025, pues martes, a 24 horas de haber tomado posesión de los Estados Unidos, de la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. Y había provocado cierta expectación y temores sobre el talante que iba a adoptar Donald Trump, sobre todo con respecto a México. Ya en un anterior programa había tratado el asunto señalando que el tono de sus amenazas estaba directamente relacionado con sus temores, sus miedos y temores. Y hasta este momento creo esto se confirma. Firmó varios decretos, varios que son reedición de lo que había hecho en su primer periodo y que Biden pues había eliminado. Hoy, en esta toma de posesión y en esta firma de tratados, de decretos más bien, pues los vuelve a reeditar. Básicamente me voy a referir a 7 de ellos. El primero tiene que ver con la política que va a adoptar en la zona de emergencia en la frontera sur de los Estados Unidos. Tiene que ver con los migrantes. El día de hoy, hasta donde he podido informarme, solo pues expulsado de los Estados Unidos a algunas personas que estaban en la cárcel y que ya estaban o a punto de terminar su periodo de encarcelamiento o estaban en proceso judicial. Todavía no hay nada relacionado con los miles de migrantes que forman parte no solamente de los migrantes mexicanos, sino de otros países también. Hasta el momento no ha ocurrido lo que muchos pensaban iba a ocurrir el primer minuto de su toma de posesión. Otro decreto tiene que ver con una política que intenta invadir la soberanía y la independencia de México. Y es el decreto que lleva por nombre en español de Quédate en México. El tercer tema, el tercer decreto, tiene que ver con la propuesta que había hecho en campaña de cambiarle el nombre al Golfo de México. En su decreto, lo que establece es que va a llevar ese nombre en lo que le corresponde a los Estados Unidos, lo que las aguas internacionalmente pues asocia al territorio de los Estados Unidos.
Eh, con respecto al Tratado de Libre Comercio, el decreto simplemente señala, bueno, entre otras cosas, pero lo importante es de que se va a revisar como estaba establecido hasta el 2026. De los aranceles no hubo nada. Otro decreto tiene que ver con lo relacionado a los carteles, que efectivamente él ya les dio el calificativo de organizaciones terroristas. Y por supuesto que este decreto pues solamente puede operar en su territorio. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en términos generales México va a cooperar, va a colaborar, va a apoyar, pero no va a permitir que se viole la independencia y la soberanía de México. Y nuevamente, como lo hizo en su anterior mandato, Donald Trump pues dejó el Pacto de París, que tiene que ver con el cambio climático. En resumen, podemos ver que nuevamente el mayor impacto de las amenazas de Trump pues fue el miedo que causó a quienes querían tener miedo. ¿Y por qué digo que es el miedo de Trump y los temores de Trump? Porque, vuelvo a repetir, una y otra vez él lo dice, que su misión, que por cierto es mesiánica, él mismo lo dijo, que pudo salir adelante del atentado porque Dios así lo había decidido, porque está, digamos, tiene la misión de hacer grande a América. Entendiendo por América, pues obviamente los Estados Unidos nada más. Entonces, los miedos de Trump, pues están relacionados con la situación presente del mundo, la situación presente al interior de los Estados Unidos, a su relación en el presente con sus socios, Canadá y México, en este Tratado de Libre Comercio, y sus temores relacionados con el futuro. Él una y otra vez ha mencionado que su misión es recuperar la grandeza imperial de los Estados Unidos. Y ese es su temor, de que no lo pueda hacer. Y por supuesto que es notable el contexto que existe hoy día, este presente, que lo hacen pues abrigar temores, que intenta espantarlos con amenazas. ¿A qué contexto me refiero? Pues a la presencia de China, de Rusia, que obviamente siguen disputando y van a seguir disputando palmo a palmo, pues todo lo que tenga que ver con el dominio económico en el mundo, el dominio financiero.
cultural y político. Su agresión hacia México, pues debe tomarse también como una agresión hacia los mexicanos que ya tienen la ciudadanía norteamericana y un temor porque a pesar de los apoyos de grandes empresarios como los dueños de Amazon, de Apple, de X, de YouTube y sus grandes fortunas, a pesar de ese apoyo y del apoyo de sus empresarios, no todos por cierto, pues el temor a que a pesar de todos estos apoyos no pueda avanzar en su guerra cultural. Ya dio un golpe que creo que se le va a revertir muy rápidamente. Este golpe es el que ha manifestado que en los Estados Unidos solamente va a haber dos géneros. Hay hombres y mujeres y nada más. Entonces, empieza violando derechos de aquellos que no se asumen como parte de alguno de estos géneros. Todos ellos, pues ya con la declaración que hizo Trump, pues deben sentirse discriminados. Discriminados por sus preferencias sexuales. Y las amenazas que han puesto en alerta tanto a canadienses y mexicanos, pues ya empezaron a ser respondidas. Por ejemplo, Canadá, después de haber tenido una actitud sumisa, el primer ministro Trudeau acaba de declarar que pues él va a contestar golpe por golpe. Entonces, o eso ha manifestado Trudeau, va a dejar de lado la política de sumisión hacia los Estados Unidos. La amenaza en torno al Canal de Panamá, pues también encontró respuesta del presidente de Panamá, que reclamó para los panameños el canal y dijo que no se iba a dejar intimidar y que iba a defender la independencia y soberanía de Panamá. Con respecto a Europa, pues ha habido también respuesta a estas acusaciones que sobre todo en algún momento hizo a Alemania y a España. Alemania, pues diciéndoles que eran unos aprovechados, y en un comentario un tanto cuanto superficial dejó entrever su molestia de que no hubiera automóviles norteamericanos en Alemania como sí los hay, como sí hay automóviles alemanes en los Estados Unidos. Y digo que esto era un abuso. Y con respecto a España, de que eran unos vividores, de que no pagaban lo que les correspondía en sus políticas de alianza y sobre todo en lo que se refiere a la OTAN. Y que bueno, ya Estados Unidos ya no iba a permitir esta actitud
de los españoles de quererse aprovechar de los Estados Unidos. En fin, esto apenas comienza, pero dentro de los rituales que hubo ayer y hoy, solamente, y con esto termino esta intervención, quiero mencionar que ha despertado pues un fuerte rechazo el saludo nazi de uno de los magnates que acompañan a Trump, el magnate de X. Y el día de hoy, en una ceremonia religiosa, una mujer obispa pues tuvo palabras fuertes estando Trump presente y le pidió piedad hacia todas las personas a las que les ha causado miedo por su actitud y por sus declaraciones y amenazas. Si vemos la cantidad de votos que obtuvo, que fueron suficientes para que ganara las elecciones y la mayoría en el Congreso, en términos de números, pues apenas si tiene un poco más de la mitad de los votos, obtuvo un poco más de la mitad de los votos de los norteamericanos. Entonces, aquellos que creen que Donald Trump puede hacer lo que se le pega la gana, pues muy pronto irán viendo que no es así. Roberto. Ahorita que mencionas todo lo que estuvo proponiendo y firmando, porque sí fue así una ceremonia prácticamente... bueno, yo no la vi completa, no porque no me llamara la atención, sino porque ya, digamos, se sabía más o menos qué es lo que iba a decir, qué es lo que iba a proponer, a decretar, ¿no? Aunque tiene otro nombre allá en Estados Unidos. Lo que sí sorprende un poco es que algunas cosas sí las haya como tal hecho decreto, pero que, como dijo la presidenta en la mañanera, pues algunas de esas cosas ya estaban prácticamente dichas, o mejor dicho, ya era una copia y pega prácticamente, con algunas diferencias de lo que ya había propuesto en su mandato anterior, ¿no? Entonces, eh, eso, a pesar de que sobre todo los noticiarios acá en México hicieron mucha publicidad, demasiada creo yo, no, o por lo menos yo lo que he estado viendo en YouTube, que es, digamos, una de las fuentes donde se puede uno dar cuenta, ¿no? Igual que en X, de pues el tráfico sobre un tema en específico, pues no, yo no veo que haya sido así de suma importancia, ¿no? Como quizás eh, se hubiera, se hubiera presumido de alguna u otra manera, ¿no? Ahora, eso no significa que no sea importante. Claro que es importante, porque por la influencia que tiene en prácticamente todo el mundo, ¿no? Sin embargo, sí hubo muchas cosas, ¿no? Que, digamos, ya se preveían, ¿no? Aún así, por lo menos en redes sociales, y eso es algo que en lo particular no me gusta mucho y lo comentábamos, ¿no? Con el documento que nos compartiste sobre el,
una especie de barómetro latinoamericano, que estuvimos analizando algunas gráficas en el podcast anterior, que las redes sociales no llegan todavía a tener este alcance de seriedad, por llamarlo de alguna forma, porque pues digamos resaltan algunos puntos que pues sí pueden sonar sensacionalistas, algo así como tipo Patti Chapoy, pero que pues de alguna manera no tiene trascendencia, ¿no? Son como temas que si bien podrían ser sinónimo de que algo está fallando, pues es que es lógico, ¿no? Tiene que fallar cualquier cosa, ¿no? No sé, por ejemplo, ahorita hablaban acerca de que el servicio secreto tuvo fallas, de que si así o no algo, Trump, como que no pasaban de allí, ¿no? Solamente fue la crítica. Sin embargo, ahorita, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, sí se me hace importante. ¿Por qué? Porque eh, con todo lo que está sucediendo en Ucrania, pues sí, hay ciertos eh, destellos que son preocupantes en el sentido de que hay todavía por ahí rescoldos, le llamaríamos eh, o hay todavía por ahí cierta influencia, pues de temas de la Segunda Guerra Mundial que se supone o pensaríamos que ya quedaron ahí atrás, que ya no hay nada más eh, que documentar, que inclusive que hacer crítica, ¿no? Pero esto también le da cierta veracidad a todo lo que ha venido diciendo Putin, por ejemplo, desde el 2014 por lo menos, hasta la fecha, de cuáles fueron los motivos por uno, no ha permitido que la OTAN esté tan cerca de sus fronteras, y dos, pues los conflictos que comenzaron desde ese entonces, después del golpe de Estado, que presuntamente se ha documentado fue organizada por Estados Unidos y que sí tiene que ver con estos movimientos que yo pensaba ya estaban ya extintos, ¿no? Pero que todavía están ahí algunas semillas nazis y que incluso no solamente ahorita pasó en Estados Unidos, ¿no? Que fue apenas premiado alguien que viene sobre la misma línea el año pasado allá en Canadá, ¿no? En Europa pues ni se diga. Entonces uno comienza ahí a entrever cosas interesantes en el por qué mucho de las creencias que están motivando a algún sector específico y que pues son los que apoyaron a Donald Trump a llegar al poder y que pues sí, todavía no se ha visto como tal reflejado porque indirectamente todas estas acciones, sobre todo en cuestión de migración, pues se temían que lo decretara, ya lo decretó. Los que pues son catalogados como racistas, sobre todo en los últimos años, o quizás un poco más, eh, como en el caso de Florida y Texas, pues son donde ya comienza a haber ahí pequeñas alarmas, ¿no? Donde, aunque no es la gran cantidad, ¿no? De personas que han sido deportadas, digamos que va en el promedio en el que se deportaban, al igual que lo fue en el mandato de Biden, sí toma cierta preocupación porque, pues, digamos que no era, o quienes han sido deportados, pues ya llevaban por lo menos más de 20, 25 años, y no solamente aquellos que estaban o que fueron tomados en la cárcel, sino ya comienza a haber por ahí algunos reportes, muy poquitos, como mencionabas al principio de este podcast,
prácticamente fueron los que ya estaban resguardados, pero de las calles ya comienzan algunos a tomarse la libertad, sobre todo en estos estados que menciono, para pues ahora sí que a su propio juicio decidir ir a verificar si son o no son mexicanos o de cualquier otro país fuera de Estados Unidos, y si es que no presentan sus documentos, pues simplemente deportarlos sin nada, ¿no? O sea, así como los encuentran, así los trasladan a la frontera, y de ahí en la frontera, con los documentos que les llegan a dar, pues ya inclusive por ahí salió una noticia. Bueno, ahorita antes de grabar este podcast estaba viendo, si no mal recuerdo era, no me acuerdo si era el de TV Azteca o Televisa, si era N más o era ADN 40, ahorita no recuerdo exactamente cuál de los dos, creo que era N más. Que por cierto, la reportera malísima para hacer su entrevista, ¿no? Sobre todo a alguien que pues, ya perdió todo, que fue deportado, que su familia ya ni siquiera se pudo despedir de ella porque lo agarraron en la calle y lo mandaron para México. Y hace preguntas que pues inclusive atentan contra la privacidad del entrevistado, pero bueno, ya esa es cuestión de... Creo que sí era de Televisa, su reportera, ojalá le hayan llamado la atención, cosa que no creo, pero bueno. El punto es que, aunque son a cuentagotas, comienzan los medios a intentar visibilizarlo. Sí, espero haberlo pronunciado bien. Cosa que, insisto, eso ya sucedía, pero ahora va a tomar más relevancia por pues estos decretos. Ahora las preocupaciones comienzan a darse, pero tiene que ver con ese tema, y con ello quiero ir concluyendo. Tiene que ver con ese tema que hemos hablado desde los inicios de estos podcasts, y algunos temas en los últimos, sobre todo en las últimas semanas que hemos platicado Gonzalo, tú, Toño y su servidor, con este concepto del miedo, ¿no? Es una de las grandes herramientas que creo que va a utilizar este gobierno. Es una de las herramientas que van a intentar, sí o sí, buscar la victimización. ¿Para qué? Para no responsabilizarse de lo que debe pues de reparar, de solucionar, de enfocarse en su propio territorio, y va a intentar a partir de ello revictimizar a agentes externos para que tengan ellos pretexto, uno, de lo que siempre han querido, que cualquier conflicto, aunque sepan que no de ahí proviene el problema, siempre van a querer señalar que supuestamente desde ahí viene la causa. Va a ser siempre algo externo, siempre lo van a hacer, siempre lo han hecho, históricamente así ha sido. Entre más lejos de los Estados Unidos sea el conflicto, mejor. Sin embargo, o afortunadamente, quiero también complementar, hay una presidenta que sí le está poniendo una raya, una línea roja. La van a intentar superar, o mejor dicho, no la van a respetar, es muy posible, pero ahorita lo que mencionabas, ¿no? Aquí algo que puede ser muy a favor sobre todo a los países que fueron amenazados durante la previa, ¿no?, de esta toma de posesión, pues es lo económico, ¿no? Entonces queda muy claro que esa es como la parte más blanda de los Estados Unidos. Es la parte, digamos, más débil, y que, por ejemplo, en el caso específico de México, pues no es que México no adolezca de lo mismo, sino que ha sido la convivencia ya por cientos de años. Han sido ya las batallas también desde hace ya cientos de años. Algunas se han perdido, otras se han ganado, otras simplemente
fueron negociadas, pero que hay un conocimiento de uno y del otro, y no sé por qué ahorita me acordé de Sun Tzu, que habla mucho sobre todo en esta parte, ¿no? Que para poder tener una estrategia clara, ¿no? Bueno, él lo menciona así específicamente como el enemigo, pero yo creo que aquí sería en política, y tú lo has mencionado, Toño, en otros podcasts, no sería como tal el enemigo, sino el adversario. Pues entre más conocimiento tengas, digo, es una de entre muchas cosas que propone, ¿no? Sun Tzu, pero el punto aquí es de que entre más conozcas al otro, los conflictos llegan a solucionarse no necesariamente con violencia, ¿no? Sino a partir de otros u otras herramientas que en política pues tiene que haber, ¿no? Y que eh, no va a permitir al otro tomar acciones aunque las haya planeado previamente. ¿Por qué? Porque este conocimiento mutuo va a hacer que pues la piense 2, 3, 4 veces antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque sabe cuál va a ser la reacción o el movimiento del adversario, ¿no? En este caso, y afortunadamente lo digo y lo vuelvo a repetir, tenemos una presidenta que, y lo ha mencionado muchas veces, no se va a subordinar, no lo va a permitir. Otros países que aparentemente sí lo iban a permitir, por lo menos en cuestión de representante geopolítico, pues ya hasta han tenido que renunciar, han tenido que dar la cara de manera distinta, si no desde sus propios congresos, si no desde su propio pueblo también, ha comenzado a haber cierto despertar. ¿Por qué? Porque pues también este mensaje en el que aparentemente hay un toque de nacionalismo, un toque de aislamiento, un toque en el que pareciera que Estados Unidos se quiere alienar del mundo para protegerse de esas amenazas y con ello justificar su accionar fuera de sus fronteras. eh, pues nos vamos a darnos cuenta de que eso, en lugar de hacerlo más fuerte, lo va a debilitar. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Afortunadamente, y creo que esta palabra ya la he mencionado como 10 veces, también solamente son 4 años. 4 años en el que todavía cuando él salga, vamos a tener presidenta para entonces, muy seguramente. Y todo lo que haya hecho o deje de hacer, o las consecuencias que haya durante su mandato, que se prevén no van a ser del agrado de los estadounidenses, es muy probable que cambien de presidente o cambien inclusive en su mismo partido de candidato. Vamos a ver, insisto, depende de los resultados, pero por lo menos en la previa pareciera que no va a lograr lo que él está proponiendo. Entonces, pues vamos a ver qué sucede en esos últimos 2 años de la presidenta Sheinbaum para pues ver ese Estados Unidos que pretende Trump supuestamente crear, y que vamos a ver qué sucede en estos 4 años, y el que pues va a dejar, ¿no? Porque la vida sigue, ¿no? Entonces, por lo menos para Trump solamente va a ser esos 4 años, y para Sheinbaum todavía le va a tocar la transición con el nuevo o la nueva presidenta, no sé quién sea de Estados Unidos, para que pues esto también sea totalmente distinto, ¿no? Entonces aquí vemos una cantidad grandísima de variables que nos van a hacer hablar de esta relación México-Estados Unidos, y aunque uno diría Estados Unidos con el mundo, yo me atrevería a decir que no, que sería México, Estados Unidos y el mundo, porque creo que aquí vamos a ver ese gran juego, ya se está viendo, ¿no? Ahorita cómo es que hace unos días firmó Europa directamente con México algunos acuerdos. Vemos cómo es que, por ejemplo, ahorita yo no había escuchado noticias sobre narcotráfico en Canadá, y ahorita están saliendo esas noticias cada vez más, cosa que antes pareciera que no sucedía nada ahí en Canadá, y vemos que sí hay, ¿no? Nada más que a lo mejor
no salía esa noticia, ahorita ya se sabe a nivel mundial que hay algo ahí, cosa que se pensaba no existía. Y así detalles van a ir saliendo, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Y pues esto apenas comienza. De inicio ya vimos que su punto débil es la economía. Y creo que por ahí es donde todo el mundo lo va a acercar más de lo que Trump quiere cercar a sus propios conciudadanos. Con eso termino mi comentario. Fíjate que estamos tal vez prestándole mucha atención al presente. Y claro, el presente es muy importante, pero el presente podemos verlo como antecedente de algo que en el futuro se puede dar. ¿Cuáles son las intenciones de Trump y de el equipo que lo acompaña? Y que se puede entrever pues en la conducta que ya está asumiendo y distinguir lo que plasma en documentos formales, por ejemplo los decretos de los que hemos hablado, de sus expresiones verbales. Pero en esas expresiones verbales podemos atisbar esto que yo creo que a largo plazo pretende Donald Trump. Al no sentirse y mostrar que está más allá de las leyes, pues puede hacer de estas, sobre todo las de su país, lo que quiera. Con muchas dificultades, pero puede lograrlo. Tú hablas de que le queda solamente un periodo de 4 años. Yo te diría sí, de acuerdo a las leyes como están en este momento. Pero estas pueden cambiar. Si efectivamente Trump empieza a ganar legitimidad y más personas de las que ahora no lo apoyan, lo empiezan a apoyar, no va a ser lo que López Obrador, retirarse. Por el contrario, creo que si puede modificar la Constitución, su Constitución, para que le permita estar otros años más, pues puede ser. Estoy tratando de un poco inferir de acuerdo a estas circunstancias, de las circunstancias actuales, lo que posiblemente puede ocurrir, no que necesariamente vaya a hacer esto. Otro de los temores es la pérdida de pues este imaginario que muchos tenían en torno al estilo de vida norteamericano, el llamado sueño americano, que está resultando una pesadilla y que se puede, esta pesadilla, y contrario a su propósito de ir ganando adeptos, lo vayan pues marginando. Son estas señales que simbólicamente son muy importantes. El dueño de X, yo creo que no le hizo un gran favor. Bueno, así se ha visto cómo ha reaccionado mucha gente con el tipo de saludo nazi que hizo en una de las ceremonias en donde estuvo Donald Trump. Todos aquellos
que saben lo que significa un régimen fascista, pues creo que pues, si lo apoyaron, le pueden retirar su apoyo. Porque ¿quiénes pueden apoyar un régimen fascista? Digamos, ¿qué minoría? Pues solamente la minoría blanca. Esa minoría que se conoce con el nombre de supremacistas blancos. Todos los demás tienen algo que perder o mucho que perder. La idea de república está empezándose a distorsionar ahí en los Estados Unidos, estando a la cabeza un republicano. ¿A qué me refiero? Para que una república tenga tal nombre, es porque el régimen que lo acompaña a las repúblicas es el del gobierno a través de las leyes. Pero si las leyes empiezan a no respetarse, pues se empieza a distorsionar y a deformar una república. Si las minorías no le interesan, las minorías con un fuerte volumen de votantes y de personas en los Estados Unidos, por ejemplo la mexicana, 40 millones, la minoría que también es significativa en cuanto a su volumen de personas, son los negros. Esa otra minoría creciente cada vez más, que son las minorías no binarias, que no aceptan estas limitaciones de las preferencias sexuales binarias, pues estarán en su contra. ¿Qué tendría que hacer Donald Trump? Pues irse ganando estas voluntades. Pero ganarse estas voluntades sería traicionar a su electorado duro, a quien lo apoyó para que llegara a esta segunda ocasión a la presidencia. O sea, tampoco es como para pensar que es todo un todopoderoso, aunque él diga que la decisión de Dios es que él sea el que encabece este gran movimiento para recuperar la grandeza imperial de los Estados Unidos. La expresión es significativa porque yo creo que los Estados Unidos tiene una gran masa de población que son creyentes, que efectivamente creen que la verdad se encuentra en la Biblia. Y sabemos que la justificación teológica es de que en la Biblia se encuentra la palabra de Dios y hay que obedecer esa palabra. Si logra convencer a muchos de que efectivamente existe una divinidad cuya voluntad es que Él permanezca en el gobierno para encabezar esta transformación, esta recuperación de la grandeza imperial de los Estados Unidos, cosa que veo realmente difícil, pues, pero si lo logra, entonces sus políticas públicas relacionadas con otros temas que frente a esta misión que dice tener,
son secundarias, pues pueden ir prosperando, pueden ir saliendo adelante. Pero si pensamos por un momento que sale adelante cualquiera de las políticas que ha enunciado en estos decretos, pues nos llevaría nuevamente pues al resultado de que va a lesionar los intereses de muchas personas. Ahora, este poder de las redes sociales es como el poder de financiero. Está hecho de expectativas. No sé, ahorita se me va el dato, pero Trump sacó una criptomoneda, ¿no? Y no sé cuántos miles de millones de dólares ganó con solo emitirla. Lo mismo pasó con la criptomoneda de su esposa. ¿De qué está hecha esa riqueza? ¿En qué se apoya? La riqueza tiene que ser material. Entonces estas expectativas que se mueven en el mundo financiero, pues pueden causar grandes tragedias. Ya han tenido algunas de ellas en el pasado. Puede repetirse. Y para terminar esta intervención, diría que la batalla cultural apoyada en una discriminación, en una postura racista, sexista, y descansando en una cultura que en el mundo se quiere superar, y sobre todo en México es una prueba palpable de ello, que es el régimen patriarcal. Todavía no tenemos resultados de un encuentro entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum. Con esta actitud patriarcal, puede que cometa muchos errores en el trato con una mujer. Y en el mundo hay más mujeres que hombres. ¿Qué quiero decir con esto? Y con esto finalizo. De que aquellos que siguen incluso teniendo una actitud derrotista frente a las posturas de Donald Trump, pues van a ir viendo paulatinamente que este miedo, este temor hacia Donald Trump, como decía Mao en otros tiempos, no era más que un tigre de papel. Sí, es la imagen de un tigre, pero el tigre no es real, es de papel. Roberto. Pues ahorita con lo que acabas de decir, es prácticamente, o sea, si quiere regresar, o si quisiera él regresar a lo que dice, ¿no? En cuanto a la grandeza, ¿no? de los Estados Unidos, pues, por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de la criptomoneda, pues a mí se me haría algo como contradictorio, ¿no? ¿Cuándo fue grande? Bueno, usted, por ejemplo, me acuerdo que mencionaba Gonzalo y tú que se consideraba, por ejemplo, grande. Digo, eh, digamos lo más reciente, que fue eh, la victoria, aunque ahí estoy un poco en desacuerdo, pero bueno, digamos que cuando llegó con las bombas nucleares, eh,
si lo viéramos como algo de mercadotecnia, pues sí, automáticamente quedaría como el vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Pues todavía en ese entonces la economía se manejaba de manera un poco distinta, ¿no? Tenía muy pocos años en el que cambió o estaba, digamos, en esos años de transición de pasar de lo que era el oro al petróleo. Y hoy, con esta criptomoneda, aunque digamos es una moneda particular, llamémoslo de alguna manera o de esa forma, eh, pues se juega mucho, como ahorita decías, ¿no? En cuestión de las especulaciones. Y esto puede también traerle más problemas que soluciones. Porque andar con una especulación donde no hay un valor en concreto, pues hace que esto pueda valer, como por ejemplo ahorita el Bitcoin, ¿no? Miles de dólares por una sola moneda virtual, pero puede también caer a la nada de un día para otro, ¿no? Entonces, pareciera que está buscando tener una especie como de conexión, aprovechar las herramientas que hay de manera actual. No sé quiénes son los que lo están asesorando. Es claro que pues mientras tenga este boom mediático, su criptomoneda va a estar arriba, ¿no? Es más, si ahorita lo busco, lo más seguro es que haya crecido muchísimo en estos días. A ver, ahorita lo voy a buscar. Criptomoneda de Trump. Mira, aparecen las primeras. Mira, según el economista, dice que hasta ahorita ya van, o por lo menos lleva en el mercado, pues, ¿cómo le puso criptodivisa? Dice que se disparó este lunes hasta en 10 millones de dólares. Imagínate. O sea, ya ni el Bitcoin. Aquí el detalle es que, imagínate, pasó de, según aquí, eh, dice, no obstante, dice a las 6 de la tarde, hora del centro de México, ya bajó a 7.370 millones de dólares de capitalización. Durante la jornada perdió el 36.69% y ya cotizaba en 37.14 dólares a esa hora. O sea, es un absurdo, ¿no? Se le tiene que dar foco, sí. ¿Por qué? Porque es una, digamos, una manera distinta de ver el valor a nivel comercial. Pero a mí me causa cierta risa, ¿no? Pero bueno, es parte de sus estrategias. No veo por dónde esté intentando apuntalar lo que él ha estado ahorita diciendo, ¿no? Que a partir de ahora va a regresar la época de oro de los Estados Unidos, ¿no? Si tuviera fundamento esa eh, frase, sería que el dólar va a regresar al oro, ¿no? Como su fundamental en cuanto al valor de la moneda. Pero lógico que no va a ser así. Porque el dólar necesita, así como los bitcoins, trabajar a partir de la especulación de la economía mundial. Y esto a largo plazo va a ser contraproducente. Entonces, o sea, por donde se le vea, está cayendo en varios errores y que estos ya son previstos por muchos países, ¿no? Ejemplo, Rusia, ejemplo, China, y específicamente China, por ejemplo, no permite trabajar con ninguna criptomoneda, que bien lo podría hacer y bien podría tener una especulación altísima, altísima por todo lo que
lo que hace en el mundo. Pero ¿por qué no lo hace? Porque bien saben que esto no tiene ningún fundamento como tal, ¿no? Es solamente algo virtual que pues sirve para ello, ¿no? Para solamente tener una referencia y ¡zas! Se acabó, ¿no? Insisto, hoy puede valer mucho, mañana prácticamente nada y como muchas criptomonedas simplemente desaparecer, ¿no? ¿Por qué? Porque el algoritmo con el que son creadas, porque todo esto es electrónico, todo esto es a partir de, por, eh, por ejemplo, se utiliza mucho el concepto de minar, tiene que ver con el proceso de ceros y unos en cuanto a el manejo de datos a partir del algoritmo de la criptomoneda para poder tener un cachitito, o sea, prácticamente nada, una fracción de esa moneda que pues la moneda toma el valor, pero todo es especulatorio, ¿no? Entonces, si eh, son como tener tu dinero en la bolsa de valores, pero en la bolsa de valores todavía ahí manejan conceptos todavía un poco, en algunos casos más palpables, en otros sí ya tienen que ver con otras cuestiones, pero son, digamos, conceptos que te dan certidumbre. En esos otros, pues ya lo vimos, ¿no? Cómo es que sube a 10 millones de dólares y baja a miles de dólares y después a prácticamente nada, ¿no? Entonces, y en menos de 24 o menos de 48 horas. Así que, eh, lógico, fue noticia, pero eso a mí en lo personal me dice que es ya un precedente para lo que viene en los próximos 4 años. Ahora, tú mencionabas, depende de las leyes. Pues sí, vamos a ver qué tan subordinados están los congresistas hacia Donald Trump. En el periodo anterior parecía, bueno, que tenía prácticamente todo en contra, no tenía este escenario, pero los que estaban con él al final, pues, digo, no es que fuera como tal una traición, pero sí algunos, con el paso de los años se fueron retractando un poco, ¿no? Fuimos viendo que ya no tuvo la misma cantidad de seguidores que tuvo al principio. Hoy, a pesar de tener la mayoría en el Congreso, a nivel social, información que por cierto, casi no, yo no he visto en ningunos medios, a excepción de algunas fotografías o videos que llegan a compartir en redes sociales y que pasaban, por ejemplo, en TikTok, que ya, por lo que tengo entendido, o no sé, Toño, si tú tengas alguna otra información, ya no está disponible allá. Ya hay como que un bloqueo geopolítico, ¿qué ponemos? Sí, un bloqueo en internet, ¿no? Ya las proxies ya no permiten entrar a los Estados Unidos esta aplicación o los servidores de esta aplicación o el contenido, mejor dicho, de esta aplicación. Y entonces, desde afuera, todavía lo que se pudo, o los que por alguna VPS o algún otro tipo de conexión todavía pueden entrar a sus cuentas, bueno, se puede ver más o menos qué está pasando. Y sí hay muchos que están reclamando esto, pero no lo van a pasar en las noticias. Y si lo pasan, ya sabemos que está sesgada un poco esa información. Inclusive muchos dicen, ay, tantos se quejan por una aplicación del celular, ¿no? Pero quizás porque no ven qué trascendencia ya comenzaba a tener esta aplicación y que pues ahora, ya que no está TikTok, pues viene, ¿no? X y viene Facebook y vienen otros que son propias de Estados Unidos para pues buscar ese espacio que quedó vacío, ¿no? Como buenas aves de rapiña para pues intentar, ¿no? Uno, tomar ese mercado. Dos, pues que la ciudadanía pues sienta lo menos posible y lo antes posible pues la ausencia de esta aplicación que sí estaba comenzando a tener ya una gran influencia
sobre todo en los jóvenes allá en Estados Unidos, y sobre todo por la manera distinta en la que se podían hacer ahí las cosas. La censura era muy distinta a lo que podríamos ver en Instagram o podríamos ver en Facebook o lo que podríamos ver en otras redes sociales, ¿no? Entonces también ahí existía esto que, como ahorita lo acabas de comentar, puede que cause el que si tenía seguidores, pues vayan siendo menos, y los que podrían sumarse, pues pues estén todavía, ¿no?, en esa especie de balanza de si lo van a seguir o no. Vamos a ver qué sucede, depende de los resultados, pero de inicio, grandes sectores de la sociedad estadounidense, o si lo venían apoyando, lo van a dejar de apoyar. Un gran sector es muy probable que sea de migrantes, sobre todo de segunda, tercera o cuarta generación, cuando vean todo lo que está sucediendo. Digo, a menos que no tengan corazón, a menos que no quieran a sus familiares, sobre todo los que tuvieron más años y que por alguna razón no pudieron tener papeles y que ahora probablemente lo regresen a México o a su país de origen. Pero también eso va a repercutir, y quizás eso no lo han visto o ya lo vieron, estoy casi seguro que sí, pero el costo-beneficio, por lo menos en el presente, pareciera ser rentable. Vamos a ver qué sucede en los próximos 3 años y días, digo, y meses y días, porque el tiempo ya comenzó a correr, y vamos a ver si es que o el Congreso cambia por mandato de mismo Trump, o el Congreso cambia, en este caso la Constitución, o el Congreso cambia este documento para frenar al mismo Donald Trump, porque yo todavía tengo de alguna manera cierta eh, esperanza, sí, llamémoslo así, no encuentro por el momento otra palabra, en el que desde dentro de los mismos Estados Unidos y desde los que pues manejan todo esto, que son prácticamente el sector privado dentro del mismo estado de Estados Unidos, pues pues comiencen a mover los hilos para pues impulsarlo o frenarlo, y quizás sea el momento para poder como dices, ¿no?, ver esta cuestión de las leyes que el mismo Trump ha estado ya poniendo el dedo sobre algunas que considera se deben de modificar, pero pues la contraparte no creo que se quede con los brazos cruzados. Entonces vamos a ver mucho movimiento en los Estados Unidos, porque viene de un gobierno como el de Biden, que creó demasiados conflictos a nivel exterior, mantuvo otros más, eh, otros ya no pudo mantenerlos, o ya no pudo o regresarlos, por ejemplo en este caso específico de Irak, porque durante los años de Trump mismo fue el que dijo regrésense, ¿no? O eso él dijo, aunque ya después la documentación se hizo saber que no fue por mandato de Trump en ese momento, sino que tuvieron que salir huyendo porque pues no tenían de otra de los militares estadounidenses allí. Pero bueno, para cerrar, vamos a ver qué sucede. Vienen de una parte estructural ya muy dañada, tanto económica, social, de muchas cosas. Vamos a ver si siguen echando la culpa al exterior o de verdad comienzan a tomar responsabilidad en sí mismos, cosa que no lo creo. Toño. Un par de comentarios para esta mi última intervención. Con respecto a TikTok, ya fue suspendida la decisión de sacarla fuera de la órbita de los Estados Unidos. Hay una prórroga, y la prórroga es para negociar con China, y la propuesta de Trump es muy clara: seguirá operando siempre y cuando negocien, y digamos el 50% de acciones sean de norteamericanos y el 50% de China. O sea,
todo está a negociación. Y así se pueden negociar otras cosas, ¿no? Entonces, claro que aquí esta decisión nos da pauta que esta grandeza de los Estados Unidos consiste, pues, no en desaparecer ningún negocio, sino hacer que esos negocios se compartan. Entonces, eso lo quiero mencionar. Y en segundo lugar, la postura de Trump nos muestra las posibilidades que existen para que incluso el régimen interior a los Estados Unidos se modifique en cuanto al sistema de elección. Es muy extraño en cuanto a los parámetros democráticos. Es un sistema obsoleto. Entonces, claro que esto Trump lo habrá estudiado junto con su equipo, y si le conviene mantenerlo así, pues lo hará. Si no, pues lo modificará o intentará modificarlo. De una cosa sí estoy seguro. Es como el planteamiento dentro de la teoría del caos. Por ligero que sea el movimiento en un sistema, el sistema se modifica. Entonces, ¿a qué sistema me estoy refiriendo? Pues al sistema mundial. No tengo dudas de que va a haber grandes cambios. Una recomposición de las relaciones entre áreas geográficas que seguramente no van a favorecer a los Estados Unidos de mantener estas políticas que ha vociferado Donald Trump. Pero aun cuando le bajara el tono, pues el mundo ya empezó a moverse. El aleteo de este murciélago llamado Donald Trump, pues está modificando las cosas en el mundo. Y eso nos muestra que, como tú lo dices en tu anterior intervención, Roberto, no pueden verse las cosas de manera aislada. Estados Unidos tiene una alta dependencia, incluso hasta para recuperar lo que pretende, del resto del mundo. Si el resto del mundo adopta una actitud sumisa, logrará sus propósitos. Pero por las pocas reacciones que se han manifestado en estos 2 días de Donald Trump, creo que esta intención de que recupere su poder anterior ya no va a ser posible, porque cada vez son más los países, las naciones, los estados que no están dispuestos a subordinarse. Solo aquellos que pueden sacar ganancias de posturas ultraderechistas, anticivilizatorias, pues son los que apostarían en esta alianza y sumisión con respecto a los Estados Unidos. Pero como creo que este espíritu de libertad todavía impera en el mundo, y si es creciente el movimiento democrático,
estas intenciones de Trump fracasarán. Roberto. Pues ya también para terminar un poco, ahorita mencionabas la palabra libertad. No sé, no lo, bueno, por cuestiones de tiempo hoy no pude ni escuchar así atentamente lo que decía Trump, pero ahorita mencionaste uno de los conceptos que hicieron grande a Estados Unidos en algún momento, que fue libertad. Pero hasta ahorita lo que he escuchado es algo un poco distinto a lo que es este concepto, ¿no? Ahora, como cualquier otro, y así como hemos hablado del concepto de democracia, el concepto de liderazgo, ¿no? El concepto quizás también por ahí de autoridad, entre otros más, pues depende, ¿no? Mucho de desde dónde y desde quiénes lo miran, ¿no? Entonces probablemente para ellos libertad sea una cosa, para nosotros sea algo totalmente distinto y para otros también sea algo distinto. Sin embargo, sí hay, digamos, una línea que a pesar de las diferencias se tiene que seguir y que por lo menos México siempre ha acompañado este proceso de libertad con el de respeto y en los últimos años, por lo menos desde el 2018 a la fecha, lo ha acompañado, aparte del respeto, con el concepto de soberanía. Y casualmente, pareciese que soberanía habla de este aparente aislamiento de otros países del mundo, pero así como lo han trabajado eh, el anterior presidente Andrés Manuel López Obrador y la actual presidenta Claudia Sheinbaum, también se ha ido construyendo de manera muy distinta este concepto de soberanía, que hoy es un argumento clave para todas las negociaciones que probablemente vengan y que va a ser el que va a apuntalar este concepto de libertad de los mexicanos con el concepto de libertad que yo hasta el momento lo veo muy gris, que va seguramente a argumentar Estados Unidos, ¿no? En este caso Trump y todo su equipo, y que van a poner la balanza, yo espero, que en el mejor de los casos, en beneficio pues de ambos países, ¿no? Eh, Todavía hace algunas décadas se decía, bueno, si a Estados Unidos le da una gripa, a México le da una pulmonía. Yo creo que en estos tiempos, sobre todo en cuestión de la pandemia, pues nos dimos cuenta de que, digo, si hacemos la analogía con un problema respiratorio, por lo menos lo visto en estadísticas, pues ahí la llevamos parejo, ¿no? Un tanto de los mexicanos porque decían que éramos muy irresponsables de no quedarnos en casa. Sin embargo, esto nos ha hecho más resistentes a este tipo de cepas. Y en el caso de Estados Unidos, pues hubo algo muy similar, ¿no? Y que, por ejemplo, en el caso de China, por poner solamente como un tercer jugador, pues vemos que por este aislamiento tan fuerte, pues una gripe, ¿no? Incluso puede ser mucho más mortal que la misma influenza o la misma del COVID-19, ¿no? Entonces estamos viendo que esa actitud, ¿no? En la que
pareciera quiere Trump poner una coraza de protección, eh, y que a la vez dentro de esta coraza busca o buscaba, porque no sé si escuché bien o mal, que se disculpó un poquito por la manera en que dijo lo que dijo, eh, pues creo que se lo pidieron que lo hiciera, porque de otra manera este inicio de su mandato pues iba a ser más tropezado de lo que ya se está dando, ¿no? Apenas son los primeros días, vamos a ver qué sucede. Eh, yo no quito el dedo del renglón de que todavía hay muchos asegúnes, a pesar de que sí fue muy amenazante, ¿no? Porque ese es el símbolo que yo encuentro, ¿no? De firmar y firmar y firmar y firmar y firmar y enseñar su firma en cada uno de lo que llamaríamos en México decretos, ¿no? Y pues para muchos fue de, wow, sí, no, sí está cumpliendo lo que dijo. Mm, eh, Algo que tienen los decretos, para fortuna y no fortuna de muchos, es de que solamente son válidos mientras el presidente en turno, o por lo menos en Estados Unidos y México es muy similar, estén en el cargo, ¿no? Si en el caso de Estados Unidos que hay reelección se mantienen, pues se puede también mantener ese decreto, inclusive modificarlo. En el caso de México que no hay reelección, pues hasta que termine ya será decisión de nuevo presidente o nueva presidenta de si lo mantiene, lo modifica, o lo cambia, o lo quita, o qué hace con ese tipo de decretos, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, normalmente quien llega lo quita, o así pasó con lo que firmó Donald Trump en su anterior mandato, pero digamos, hasta que no esté en la Constitución, pues no podríamos del todo preocuparnos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, como ahorita mencionabas lo de TikTok, ¿no? Puede inclusive de manera legal ponerle una pausa y todavía es posible, ¿no? Malo que fuera en la Constitución, ahí sí, pues no, ya no se podría hacer mucho. Pero afortunadamente está en un punto de negociación y creo que eso es lo que más le conviene tanto a los mismos Estados Unidos como a México y como al resto del mundo. Con eso terminaría mi última intervención, Tony. Pues bien, hemos llegado al final del programa. Solamente quisiera aclarar que nosotros hemos hablado de decretos. En Estados Unidos no existen tales, sino son órdenes ejecutivas. Hecha esta aclaración, pues les recuerdo que el próximo viernes tiene usted una cita con nosotros. Hasta entonces. Yo no sabía que se llamaban así. No, ahorita tuve que googlear, dije, no, ya encontré órdenes No, ejecutivas. sí, por eso dije, no, lo similar a México sería, pero no me sabía el nombre. Yo empecé a usarlo desde el principio, ¿no? El término decreto, pero bueno, Es que funciona como, pero no se llaman igual. no se Pero llaman sí, igual. también yo me imagino que hay tener sus diferencias, por eso también se Si ahí no tiene que pasar creo Congreso que ni nada. sí, por el Congreso tienen que pasar algunas. Por ejemplo, en el caso de México, creo que sí pasa, ¿no? Por ejemplo, cuando fue lo de el horario de verano, Todo tuvo lo que pasar, ¿no? relacionado, Por el Congreso y el Senado y todo, todo para lo que se llevara a cabo relacionado el con, decreto. con las relaciones exteriores, el Senado, Ujú. En En México. México, Pero sí. creo que en Estados Unidos también. Sí, es que tiene que haber una revisión por lo menos, ¿no? Sí, discusión. Pero en Estados Unidos, ahí sí ignoro un poco mucho de su política. Ahí sí tendríamos que preguntarle eh, no sé, a alguien que se dedique a relaciones exteriores específicamente para que nos explique esos detalles. ¿No conoces a ninguno? Sí, conozco, pero quién sabe dónde anden ahora. Tuve un maestro norteamericano en el posgrado Ajá.
que viene a estudiar aquí Historia de México. Y él siempre me decía, mira, Toño, es que, por lo menos tú me decía, cosa que no hice, se debería estudiar la historia de los Estados Unidos, no quedarte nada más en la historia de México. Y él sí sabía, pues, porque él era norteamericano. Pero creo que tenía razón. Creo que una buena parte de nuestra debilidad radica en que conocemos muy poco cómo opera el sistema norteamericano. En fin, Pues eso ya les toca a los de relaciones internacionales. ¿Existe esa carrera en la UAP? no sé, No, fíjate. no estoy tan seguro de Creo si que no. existe o no. Me suena que sí, pero debe tener otro nombre, pero no así como tal. Lo he escuchado en la UTLA, en la Ibero, pero desafortunadamente tienen otro enfoque en cuestión de relaciones internacionales. Creo que de públicas nada más lo he escuchado en Guadalajara, bueno, allá, mejor dicho, Jalisco, no Guadalajara, en Jalisco. La UNAM debe La tener. UNAM no debe tener a fuerza, pero casi lo he escuchado más en escuelas privadas que en públicas. Bueno, Pero bueno, a ver qué sucede. ya El vete a jueves, dormir. ¿va? Entonces te El mando jueves nos mensajito vemos. y ya vemos si se conecta el buen Gonzalo. Sale. Cuídate, Toño. Hasta luego. Bye.